Estamos en medio de una serie estudiando el libro de Levíticos, y si no han estado con nosotros, empezamos la semana pasada. Pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch y pueden bajar las notas y el video del sermón de la semana pasada para estar con nosotros. La semana pasada hablamos introducimos todo lo que es el libro de Levítico, el tema de santidad que se encuentra en este libro, del cual vamos a estar estudiando por los próximos 10 semanas. Y yo creo que esta serie, aunque es un libro que no tendemos a leer mucho, es una serie muy importante para nosotros. Y hoy día vamos a estar cubriendo todo lo que es Levítico capítulo 1 al 7. No se preocupen, yo no voy a leer los primeros 7 capítulos del Levítico esta mañana por razones de tiempo. Ustedes lo pueden leer en la casa. Pero dentro de estos 7 capítulos vemos que Dios para su pueblo les manda a ellos que celebren 5 ofrendas al Señor, que traigan 5 tipos de sacrificios. Y ahora es algo muy importante entender que el judío no hacía sacrificio por sí mismo. El judío, Dios le manda por diferentes razones a hacer sacrificios, pero no que ellos lo hagan, sino que ellos traigan el animal para que el sacerdote haga el sacrificio en su lugar. Y esto es importante que entendamos, porque leyendo el libro de Levíticos sería muy fácil creer o entender que cada persona hace su propio sacrificio, y eso no es verdad. Anterior a esto, por ejemplo, Abraham, Noé, ellos hicieron sacrificio delante del Señor, pero ahora Dios va a mandar al judío que ellos traigan animales al sacerdote y que el sacerdote haga el sacrificio por ellos, por diferentes razones. ¿Y por qué es importante eso? Eso es importante para nosotros entenderlo porque recuerden, como dijimos la semana pasada, Jesucristo no vino para acabar con la ley, sino para cumplirlo. Y proféticamente Dios está enseñando a su pueblo que es imposible que ellos cumplan la ley, que ellos se hagan santos a sí mismos. Entonces, proféticamente, Dios va a enseñar por miles de generaciones, les va a enseñar que traigan el animal, que lo entregan al sacerdote y que el sacerdote haga expiación por sus pecados, usando ese animal, haga sacrificio por ellos. Y proféticamente, Dios está estableciendo para la humanidad la necesidad de alguien que haga sacrificio por nosotros. Y nosotros sabemos hoy día que ese alguien es Jesucristo. Que Él vino, por eso la Biblia lo llama el sumo sacerdote, porque Él era no solo el sacerdote, sino también era el animal el que se sacrificó por nosotros. El sacrificio supremo es lo que dice la Biblia, porque con Él termina la necesidad de sacrificio, porque en Él se hizo no solo el sacrificio supremo, sino que Él, siendo el sumo sacerdote, lo hizo por nosotros, y Él hizo lo que es imposible para ti y para mí. Y eso es que nosotros nos hagamos santos a nosotros mismos. Imposible. Pero gracias a Dios, Cristo lo ha hecho por nosotros. Amén. Pero como ya mencionamos, eso no significa que la necesidad del sacrificio se haya terminado, sino que se ha cumplido en Cristo una vez para siempre. Entonces es importante que nosotros estudiemos un poco cuáles eran los sacrificios que requería Dios para la santidad. Miren ahí en sus notas, puse un diagrama con 5 tipos de sacrificios que necesitaban hacer los judíos para diferentes razones. El primer tipo de sacrificio era el sacrificio de holocausto. Y en este sacrificio era cuando yo necesitaba pedir perdón del Señor por un pecado, o quería decirle por favor. Yo requería algo y le estaba pidiendo a Dios, por favor haga esto por mí.
En este sacrificio era para la expiación del pecado en general, permitiendo que una persona impía se acercara a Dios, que es santo, y subraya las oraciones de peticiones. Señor, perdóname por mis pecados y por favor, escucha mi oración. Eso requería un sacrificio de holocausto. Y para el sacrificio de holocausto, Dios pedía un toro sin defecto, o una oveja sin defecto, o una cabra macho sin imperfección. Y si uno no podía pagar por un toro, una oveja o una cabra macho, tenía que traer una tórtola macho o hembra. ¿Qué? ¿Cuántas veces le pides al Señor por algo al día? Para mí serían unos 100, 200 veces. Y si yo tuviera que traer un toro o una oveja o una cabra sin mancha, o si no, yo siendo pastor no puedo pagar por ningún, porque eso hoy en día sería semejante a traer un auto nuevo y entregárselo al Señor. La mayoría de nosotros no tenemos el dinero para hacer eso. Entonces tendríamos que traer una tórtola. Así se dice, ¿no? Y la tórtola puede ser macho o hembra. Imagínese, si Dios nos dijera, cada vez que quieres pedir algo de mí, quieres pedir perdón por tu pecado, necesitas algo durante el día, tráigame un auto, pero no un Fiat o no un Mazda, no, quiero un Mercedes o un Land Rover. Sin embargo, la santidad de Dios no ha cambiado. Y lo que requiere su santidad es el mismo. La única diferencia es que hoy, gracias a Dios, nosotros vivimos en un día después del sacrificio que Cristo ha hecho. Entonces yo puedo venir y pedir perdón del Señor cada vez que lo necesite. Scare me back there. Eso es un sacrificio de holocausto. El sacrificio de grano es un sacrificio que yo hago cuando quiero decirle gracias a Dios. Y es una expresión de agradecimiento y dedicación a Dios. Y para ese sacrificio voy a traer o harina o voy a traer grano. Y lo voy a quemar. Y al quemar el grano levanta un incienso o un olor. Y ustedes hispanos, especialmente los que no nacieron aquí en Estados Unidos, saben muy bien lo que es esto. Porque yo crecí en Chile y en cualquier país latinoamericano, cuando tú te levantas en la mañana y sales para ver el sol de la casa, ¿qué es lo que se huele en Latinoamérica? El pan fresco. Porque cada esquina tiene un panadero. Entonces todo, no importa dónde quiera que estés, si estás en Latinoamérica y bueno, yo no sé, no he estado en una década o 2 décadas, pero cuando era niño, tú te levantabas y había un olor en toda la ciudad de pan fresco. Ese olor. Cuando me casé con mi esposa, la primera vez que la llevé a Sudamérica, la llevé a Colombia. Estuvimos en la montaña con un grupo de una iglesia aquí en Dallas. Y nos levantamos la primera mañana que llevé un grupo. Y todo el mundo, todos los gringos, ¿no? ¿Qué es ese olor? Ese es el olor del cielo. Pues, no. ¿Qué es ese olor? Yo le dije, venga conmigo, yo le demuestro. Entonces salimos de la casa. ¿A dónde vamos? Esperen. Y fuimos a la esquina. Y entramos al panadero que estaba en la esquina y todo el mundo, ¡ay! Y de ahí, de todo el día en adelante, todos los que querían eran levantarse en la mañana e ir y comer pan fresco. Porque todos nosotros sabemos, tú vas al H-E-B acá y pan fresco, por favor.
Desde ese momento en adelante, cada vez que llevábamos un grupo de misioneros a Sudamérica, mi esposa les decía, primero viene la gente y estoy interesado en ir, sí, tienes que ir, vamos a comer pan fresco. De eso se trataba el sacrificio del grano, que levantaba un olor fresco al Señor para decirle gracias al Señor. Gracias por proveer por nosotros, gracias por lo que sea. De ahí estaba el sacrificio de la paz. Y en ese sacrificio uno lo hacía para decirle gracias al Señor y también si necesitaba algo para decirle por favor. Y era una expresión de gratitud y deseo de comunión con Dios. Y para ese sacrificio uno podía traer un toro sin defecto, una oveja, una cabra macho o hembra. Diferente al holocausto, donde no se podía traer una cabra hembra. En el sacrificio de paz sí se podía. De ahí el sacrificio del pecado. Y eso era un sacrificio para decirle perdón y pedir perdón por mis pecados a Dios. Era para la expiación, para limpiarme de los pecados involuntarios de debilidad o de descuido. Esto diferente al sacrificio del holocausto. Esto yo lo hacía para pedir perdón por los pecados que he cometido que no eran intencionales. Es más, este sacrificio yo lo hacía para pedir perdón por los pecados que ni siquiera sabía que había cometido. ¿Qué? Mira este Dios, es tan santo Dios que requiere que yo sea limpiado de pecados que ni siquiera sé que he cometido. La santidad de Dios es tan santo, tan supremo, tan separado de nosotros, que incluso los pecados que he cometido sin intención o sin saber que los he cometido, requieren que sea limpiado de esos pecados. Y para este sacrificio lo mismo, traer un toro sin defecto, un macho o un cabrio, pero este tenía que ser un cabro, una cabra hembra, no macho. Y finalmente el sacrificio de la expiación, que era para pedir perdón y recibir expiación por mis pecados específicos, los que sé que he cometido. Se compensa a las personas perjudicadas también. Y para este solo podía traer un carnero sin defecto. La ley era tan detallada y tan ridículo que era imposible para la humanidad. Pero a la misma vez es tan detallado y tan ridículo que demuestra qué tan santo es nuestro Dios. Y eso es algo que hemos perdido especialmente en esta cultura hoy en día. Hemos perdido un temor respetuoso de la santidad de Dios. Y hemos disminuido, así se dice, cuando haces un juguito, le echas un poquito de agua, diluido. Hemos diluido la santidad de Dios aquí en este país. Para tratar de llenar nuestras iglesias y llenar los asientos, hemos diluido la santidad de Dios a que Dios, para la mayoría de las personas viviendo en Estados Unidos hoy día, Dios es nada más que un Santa Claus que existe para darme todo lo que yo quiera. Hemos diluido la santidad de Dios para que Dios es un ser que existe para cumplir mis deseos y voluntades. Y eso lo podemos ver porque las iglesias más llenas en este país hoy día son las iglesias que están predicando que Dios existe para darte todo lo que tú quieras. Y la gente que está escuchando esa herejía y creyendo en eso, no entienden que han diluido la santidad de Dios y que realmente lo que ellos creen no es en el Dios Todopoderoso. Ellos creen que ellos son Dios y que este Dios existe para cumplir mis deseos. Y es importante que nosotros recordemos
para que podamos enseñar a la próxima generación la santidad de Dios. Él es Dios, yo no lo soy. Él siempre ha sido, nosotros fuimos creados por Él. Él siempre existirá, sobrenatural, todopoderoso, santo, y nosotros siempre tendremos la necesidad de su perdón y de su obra en nuestra vida para poder simplemente existir en el mismo espacio con Él. Gracias a Dios, nosotros no tenemos que dar un auto o 2 autos o 3 autos cada año para nuestro perdón, sino que Dios mandó a Jesucristo que cumpliera la ley por nosotros. Cada una de las ofrendas dadas al pueblo judío en Levítico capítulo 1 al 7 proporcionó solo una solución temporal. Un temporáneo por favor o perdón o gracias al Señor. Y necesitábamos nosotros que el Hijo de Dios Jesús viniera y nos diera una solución permanente. En otras palabras, si yo traía un Mercedes a la iglesia, se lo entregaba al sacerdote para que lo sacrificara para el perdón de mío y de mi familia, eso era suficiente por un año. Pero el próximo año necesitaba traer otro Mercedes. Cada vez que quería darle gracias al Señor tenía que traer un sacrificio de grano. Pero gracias a Dios Jesucristo cumplió lo que nosotros solo podíamos hacer temporalmente con el sacrificio. Jesucristo lo hizo permanentemente, una vez para siempre, en su sacrificio en la cruz. Hebreos capítulo 10 dice: el antiguo sistema bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipio de los bienes venideros, no los bienes mismos. Los sacrificios bajo ese sistema se repetían una y otra vez, año tras año, pero nunca lograban una purificación perfecta para quienes acudían a adorar. Si hubieran podido proporcionar una purificación perfecta, los sacrificios habrían cesado, pues los adoradores habrían sido purificados de una vez por todas y sus sentimientos de culpa habrían desaparecido. Pero en cambio, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Porque no es posible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por eso Cristo vino al mundo. Porque la voluntad de Dios era que fuéramos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Una vez para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote está de pie y ministra ante el altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, que nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Porque con esa única ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Jesucristo es el cumplimiento de todos los sacrificios. Él es el cumplimiento del sacrificio del holocausto. En Efesios 5 y Hebreos 9 dice que Cristo se entregó como holocausto en el altar de la cruz. Él es el cumplimiento de la ofrenda de grano. En Juan 6 dice que Cristo fue el grano de trigo molido en el molino del Calvario y ofrecido como el pan de vida. Él es el ofrenda de paz, porque en Romanos 5 y Colosenses 1 dice que mediante el sacrificio de Jesús hemos restaurado nuestra relación y paz con Dios. Él es el cumplimiento de la ofrenda del pecado, porque en 1 de Pedro y en 2 de Corintios dice que Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo, muriendo en nuestro lugar como ofrenda por el pecado para que pudiéramos ser perdonados. Y Él es el cumplimiento de la ofrenda de la culpa,
Porque Romanos 8, 2 Corintios 5 y Colosenses 2 dicen que el sacrificio de Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que también elimina nuestra culpa y vergüenza, trayendo una reconciliación plena con Dios. Gracias a Jesucristo. Entonces, para nosotros, no solo cuando rindamos nuestra vida al señorío de Cristo, hemos sido perdonados una vez para siempre, limpiados, hemos sido cumplido con todas las ofrendas que Jesús requiere, pero también Dios ha hecho posible que nosotros podamos perdonar, expresar gratitud y pedir perdón no solo a Dios, sino al uno al otro. Entonces, veamos cómo pasa esto. Número 1, ¿cómo debo decir perdón a Dios y a los demás? Según estos 7 capítulos levíticos. La esencia de las ofrendas quemadas por pecado y por la culpa en Levítico es pedir perdón a Dios y suplicar perdón y purificación mediante un sacrificio de sangre. Jesús cumplió estas ofrendas al entregarse en la cruz por nosotros. De la manera en que recibamos la expiación sustitutiva de Cristo por la fe, nosotros lo hacemos arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios y recibiendo a Jesús en nuestras vidas. En otras palabras, ¿cómo cumplo con el sacrificio del holocausto con el Señor? Rindo mi vida al señorío de Cristo. Creo que Él era el sacrificio sumo, supremo, una vez para siempre. Creo en que la sangre derramada de Cristo, Él era el cordero sacrificado por mí. Y gracias a esa creencia rindo mi vida al señorío de Cristo. Dios, tú moriste por mí, ahora yo entrego mi vida por ti. Tú seas el Señor de mi vida. Ahora, desde ahora en adelante, viviré mi vida para tus deseos. Porque tú entregaste tu vida por mis pecados, yo viviré mi vida por tus deseos. Y la Biblia dice que cuando hago eso, Él perdona mis pecados una vez para siempre. Hechos capítulo 2 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Si nunca has hecho eso, hazlo ahora mismo. Ahí puse un ejemplo de oración que pueden orar. Y si han hecho eso y nunca lo han hecho público, como dice Hechos capítulo 2, 38, háganlo. El 23 de noviembre creo es nuestro próximo servicio con bautismo. Bautícense, hagan público su rendimiento al señorío de Cristo. Aunque recibimos el perdón una vez para siempre, eso no significa que no debemos de vivir un estilo de vida rindiéndonos cada día a Él. Debemos de pedirle perdón continuamente. No para ser limpios, porque Dios ya nos ha hecho limpio con la sangre de Cristo, pero para recordarnos a nosotros mismos una actitud de rendimiento y que ahora vivo para los deseos de Dios. La Biblia nos exhorta no solo a pedirle perdón a Dios, sino también a pedirle perdón a cualquiera que hayamos ofendido o herido. Mateo capítulo 5, 23 y 24 dice, así que si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda al Señor. Quizás hoy día aplicarías la aplicación número 1 de, Señor, por favor, trae a mi atención a cualquier persona a quien he herido y con quien tenga un conflicto para resolverlo. Señor, iré a ellos esta semana y buscaré la reconciliación en la medida que dependa de mí. A veces decir lo siento o perdona implica hacer restitución. Y como cristianos no debemos de vivir en ofensa el uno con el otro. ¿Te está llamando el Señor a reconciliarte con alguien este día?
Si es así, entrega tu ofensa o tu derecho de estar correcto, entrégalo al Señor y ve y busca reconciliación con ellos. Número 2, ¿cómo debo yo expresar gratitud a Dios y a los demás hoy día? Si Él es el cumplimiento del sacrificio de grano, eso no significa que yo debo de dejar de expresar gratitud al Señor. Aunque Él lo ha cumplido, igual debo de expresar gratitud. ¿Cómo lo hago? Pues tanto la ofrenda de grano como la ofrenda de paz fueron diseñadas para agradecer a Dios. La ofrenda de grano recordaba al pueblo que Dios les había dado su alimento básico y que a su vez le debían la vida como un tributo. La ofrenda de paz era una ofrenda de alabanza por la comunión que tenemos con Dios a través de su pacto y de su sangre derramada. Todas las ofrendas de Levítico capítulo 1 al 7 eran costosas en tiempo de dinero, en tiempo y dinero. David dijo en 2 Samuel, no ofreceré al Señor lo que no me cuesta nada. Eso es una buena actitud. Si quieres expresar gratitud al Señor, debe de costarte algo. Si no, son simplemente palabras vacías. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dicen que la obediencia es mejor que el sacrificio. Si yo tuviera $1 por cada vez que he escuchado a cristianos decir, pues no soy perfecto, pero no, vengo a la iglesia todos los domingos, sacrifico mi tiempo. O doy en el plato todos los domingos, sacrifico mi dinero. Pero siguen viviendo una vida en desobediencia al Señor. Mira, la realidad es que no importa si tú obedeces al Señor en 1000 maneras. Si estás desobedeciendo al Señor en una manera, estás viviendo una vida de ingratitud. En otras palabras, es mejor la obediencia que el sacrificio. Sí, yo sé, es que sí, yo sé que lo que estoy haciendo es pecado, pero yo hago esto y esto para tratar de poner los balances, ¿no? No, así no funciona la cosa. La obediencia es mejor que el sacrificio. Dar a Dios a través de su iglesia es un ejemplo de un acto de obediencia. Malaquías 3, 2 Corintios 9, Proverbios 3 dicen como un acto de agradecimiento, nosotros damos nuestro diezmo al Señor. Dios no necesita mis ofrendas. Él ya es dueño de todo. Pero Dios recibe mis ofrendas como un acto de adoración y agradecimiento. Y luego las usa para los propósitos de su reino. Esto no solo está hablando de dinero, está hablando de mi tiempo, de mis deseos, de mi obra manual, de lo que sea, ¿no? Seamos obedientes como un acto de ofrenda al Señor, como un acto de gratitud. También creciendo en Chile, como en muchos países latinoamericanos, hay muchos que viven en la calle, ¿no? Y siempre pasaban por la casa y tocaban la puerta. En Chile, yo no sé cómo es en el resto de Latinoamérica, pero en Chile, los que vivían en la calle, cuando venían a la casa y tocaban la puerta, siempre tenían el mismo dicho. Y tú abrías la puerta, aló, y decían lo mismo, ¿tiene un pan duro que me dé? Porque todos los chilenos comían pan fresco todos los días, iban a la esquina a comprar pan para ese día. Entonces venían los que tenían hambre y venían a la casa y tocaban, y sabiendo que el dueño de esa casa iba a comprar pan fresco la mañana siguiente, venían y tocaban y decían, no tiene un pan duro que me dé. No tiene un pan que no van a comer porque yo sé que van a esperar a comprar pan fresco mañana, entonces me da un pan duro que tenga. Y muchas veces nosotros le entregábamos el pan duro.
o el pan que sobraba. No le demos pan duro al Señor. Démosle el pan fresco de cada mañana, como nuestro acto de gratitud al Señor. Démosle a Dios las primicias, no lo que sobra, porque Él es santo y Él lo merece todo. Amén. Quizás para la aplicación número 2, dirías que algunas prácticas de gratitud que implementarás en tu vida, quizás empezarás con devolver el primicio de sus ganancias financieras al Señor. Empezarás a dar un diezmo como un acto de gratitud y obediencia. O quizás serás obediente y tú llenas el espacio ahí. Yo no sé dónde tú estás siendo desobediente. Yo tengo mis propios lugares donde yo tengo que llenarlo también. Lo que sí sé es que si eres humano y estás en esta habitación, tienes algo que puedes poner en ese espacio. Porque todos nosotros estamos en proceso, ¿no? También en nuestras alabanzas, no solo cantamos para cantar, ¿no? Estuvo bien buena la alabanza esta mañana, ¿no? Sí, porque el argentino está de vacaciones, entonces canta todo el chileno. Eso es chiste. Mi hermano Leslie es de Chile, entonces gracias por bendecirnos esta mañana. Pero Leslie no vino para cantar para nosotros. Él estaba cantando al Señor, ¿no? Levantando las alabanzas a nuestro Dios. No solo estamos cantando porque es tradición, no. Estamos levantando una ofrenda, un sacrificio de adoración a nuestro Dios, de gratitud por todo lo que Él ha hecho. Es por eso que empezamos los servicios cantando. Porque, como dice David, estamos cantando no solo al Señor, sino que estamos cantando sobre nuestro propio alma, recordando a nuestro propio alma que todo lo duro que hemos sufrido esta semana falla en comparación en lo santo y bello que es nuestro Dios. Entonces, cuando entro en el edificio con todo tipo de persecución y sufrimiento y cosas pasando en mi vida, al cantar qué tan grande y bello es mi Dios, le recuerda a mi alma que estas cosas son temporáneas, pero mi Dios, que es todopoderoso y santo, es para siempre. Y que aunque esté pasando cosas en mi vida en este mundo, quebrantado bajo la condición del pecado, esto es temporáneo. Cristo murió para que yo pudiera vivir una vida eterna en la presencia de un santo Dios eterno, sin sufrimiento. Entonces, al cantar, estoy levantando ofrendas de gratitud al Señor y cantando sobre mi alma que todo lo que está pasando en mi vida, que es un sufrimiento, un holocausto, algo así, que Dios traerá fin a todo eso. Es por eso que cantamos en la iglesia. Es por eso que Leslie está acá bailando, ¿no? Porque tiene razón para alabar al Señor. Porque Dios le ha salvado a él. Y Dios nos salvará a nosotros, ¿no? Número 3. ¿Cómo debo de decir por favor a Dios y a los demás? La frase aroma grato al Señor en las ofrendas quemadas de grano y de paz denota peticiones y alabanzas que se elevan al Señor como humo y aroma que asciende de ofrenda. Estas ofrendas eran una forma tangible para los judíos donde podían expresar su dedicación y alabanza al Señor y le pidieran a Él. Era una forma de pedirle algo a Dios y decir por favor. Como cristianos del nuevo pacto, apelamos al sacrificio de Jesucristo para que nuestras oraciones sean contestadas. Déjame repetir eso. Como cristianos del nuevo pacto, apelamos al sacrificio de Jesucristo para que nuestras oraciones sean contestadas. No es necesario añadir nada más. Muchos de nosotros vivimos o venimos de culturas donde la iglesia estaba mixta con otras tradiciones y culturas. Nosotros teníamos, cuando nos movimos a Chile, una de las cosas que hacen los misioneros, les recomiendan que empleen a alguien que trabaje en la casa.
que les ayuda a limpiar y ese tipo de cosas. No porque los misioneros son ricos, sino para ayudarle uno a aprender el idioma. Número 2, para aprender la cultura. Y 3, para empezar relación con alguien del país donde estás. Entonces, cuando nosotros llegamos a Chile, empleamos una señorita, Cecilia. Yo aún hoy día estoy en contacto con ella en Facebook. Cecilia vino y empezó a limpiar nuestra casa y trabajaba en la casa. Y una de las cosas, yo me acuerdo una vez, nosotros estábamos comiendo y terminamos de comer y íbamos a comer el postre. Para ese día el postre era un helado, ¿no? Y teníamos visita en la casa, entonces. ¿Quién quiere helado? Yo quiero ir. ¿Alguien quiere un cafecito con su helado? Porque los gringos toman un cafecito con, y bueno, los chilenos también, generalmente toman cafecito con el postre. No sé, Cecilia perdió su, ¿cómo se dice? Es un dicho en inglés. She lost her mind. No puedes comer helado y tomar café a la misma vez. ¿Por qué no? Porque te va a quebrantar el cerebro. ¿Qué? No puedes comer algo frío y tomar algo caliente a la misma vez. Vas a romperte a ti mismo. Cecilia, por favor. No hay nada de ciencia que prueba eso. No, la ciencia ¿qué? Eso es, y era una creencia cultural. Y todos nosotros venimos de países donde hay todo tipo de creencias culturales. Cuidado, no debemos de traer creencias culturales e incorporarlos con nuestras prácticas de obediencia al Señor. La santidad de Dios. Recuerden que les dijo a los judíos cuando entraron a la tierra prometida, justo cuando les está dando estas leyes. No practiquen y no tomen las prácticas de la cultura a la cual están entrando. Porque mi santidad requiere, la ley de mi santidad requiere cosas específicas. Y como dice Isaías el profeta, yo soy un Dios todopoderoso y no compartiré mi gloria con ningún otro. Entonces tengamos cuidado en nuestras oraciones de no incorporar cosas culturales en nuestras oraciones. Yo no necesito nada más que llevar mi necesidad a Jesucristo y entregárselo a Él. Yo no necesito orar a un santo o a una virgen. Yo puedo ir directamente a Jesucristo y entregar mi necesidad y mi por favor a Él. Yo no necesito incorporar ningún tipo de incienso o otro tipo de cosa para protección de mí. Yo solo necesito ir a Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay toda autoridad bajo el cielo y la tierra. Yo no necesito añadir nada más, solo Jesucristo. En nuestras peticiones de por favor al Señor, vamos directamente a Cristo y solo Cristo. Si yo me moviera de vuelta a Chile y comprara la casa más grande en la esquina del vecindario mejor de Chile y convirtiera el garaje en un panadero, porque así eran en Chile, ¿no? Y yo empezara a cocinar pan todos los días antes de que saliera el sol, para que cuando salga el sol, toda la gente que vive en mi esquina o en mi cuadra huelan el pan bello. Eso sería glorioso. Pero si yo en mi garaje estuviera cocinando pan todos los días, pero fuera del garaje, en mi patio, yo empezara un negocio de porta potties, no sé cómo dice eso en español. ¿Saben lo que es un porta potty? Donde vas en la construcción y ponen el baño ahí afuera. ¿Cómo lo llaman en español? Los baños públicos. Si yo saliendo del garaje empezara un negocio de baños públicos, toda la gente viviendo en mi cuadra se levantaría todas las mañanas y hubiera un olor de pan nuevo, pan fresco y un olor de...
y nadie compraría mi pan. Es lo mismo cuando nosotros ofrecemos sacrificios de por favor al Señor. Levantemos un sacrificio de grano puro al Señor, para que el mundo alrededor de nosotros, cuando nos miran a nosotros, reconozcan que todo lo bueno y bello en nuestra vida viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tratemos de añadir ninguna otra cosa que le dé una máscara al olor de pan fresco, ¿no? Pero muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros, cuando viene la gente, mira qué bello es tu carro nuevo. Sí, pues me dieron un aumento en el trabajo. No, el Señor Jesucristo te bendijo con un aumento en tu trabajo. ¿Ven la diferencia? No incluyamos otras cosas en nuestras ofrendas de por favor al Señor. Es Jesucristo. Siempre ha sido Jesucristo. Siempre será Jesucristo. Si hay algo bello y bueno en tu vida, es bendición del Señor. Y Cristo merece toda la gloria. Si estás en un momento difícil en tu vida, no es que Jesucristo te ha olvidado. Es que Jesucristo está obrando en medio de eso. Denle la gloria en lo bueno y en lo malo a Jesucristo, para que todos los que están alrededor tuyo vean, o mejor dicho, como dice la Biblia, huelan la presencia de Jesucristo en tu vida. Juan 14 dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Y el clave ahí no es si yo pido. La clave de ese versículo es en su nombre. En otras palabras, todo lo que yo pida para la gloria de Dios, Dios lo va a entregar. Porque Dios va a glorificarse a sí mismo, porque Él es santo en todo lo que me da. Pero si las cosas que estoy pidiendo al Señor son para mi gloria, no esperes mucho, porque va a demorar mucho que Dios te lo entregue. ¿Ven la diferencia? Hay muchos pastores que están predicando hoy día que Dios quiere lo mejor para tu vida hoy. Hay muchos pastores aquí en Houston que están diciendo, mira, entrega una semilla en el plato para Dios y Él te lo devolverá. Y eso es herejía. Porque a Dios no le importa tu gloria. Si a Dios le importara tu gloria más que el suyo, dejaría de ser santo. Porque algo o alguien que es santo no puede elevar a algo que no es santo en sí mismo más alto que lo que es santo. La santidad de Dios requiere que Él desea su gloria sobre la nuestra. Entonces, todo lo que yo pida en el nombre de Cristo para la gloria de Cristo, se me será dado por su Padre que está en los cielos. En otras palabras, esa oración o ese versículo es una mapa para vivir una vida bendecida. Si yo todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios y busco la gloria de Dios, Dios lo cumplirá en mi vida. Entonces dejemos de vivir por nuestra propia gloria y empecemos a vivir por la gloria de Dios. Quizás dirías hoy día como la aplicación número 3, como expresión de mí, por favor a Dios, voy a venir al altar de oración esta mañana a pedirle por favor a Dios en el nombre de Jesucristo, elevando mis peticiones a su trono como incenso. Señor, haz esto en mí, cambia mi circunstancia para tu gloria. Pero si no va a traer gloria a tu nombre, Señor, cambia mi actitud a mi situación. Eleva tu incenso al Señor. Ven de rodillas, ponte al altar y levanta y deja tus peticiones al Señor. O quizás vendrás al centro de oración comunitaria durante las semanas
y hay algunos ejemplos de cuando está abierto. Si quieren saber más, pueden hablar con April Welsh o con Jen Donaldson, que están afuera. Habla con ellos, ellos te pueden dar el horario de centro de oración que está abierto casi toda la semana en nuestro otro campus. O quizás dirías que vas a pedirle a alguien en tu vida: hey, tengo algo que quiero pedirte. ¿Podrías hacer esto por mí? O, por favor, ¿harías esto por mí? Si tú sabes que ellos pueden cumplirlo. Mira, una idea final para esta mañana. ¿Por qué no pones durante esta serie una cartulina o un papel en algún lugar en tu casa, en tu refrigerador, en tu espejo o algún lugar donde lo verás todos los días? Y coloca 3 columnas. Por favor, lo siento y gracias. Y durante esta serie, con un bolígrafo, donde todos los miembros de la familia pueden escribir sus ofrendas a Dios y a los demás. Y tomemos inventario de cuánto le estamos diciendo al Señor: por favor, lo siento y gracias. Y cuánto estamos diciendo a lo que Dios ha puesto en nuestra vida: por favor, lo siento y gracias. Y tomemos inventario de nuestra vida. Y al fin de esta serie, en 10 semanas, veamos cómo estamos en nuestra relación con Cristo caminando. ¿Estamos elevando más a Él o estoy elevando más a mí mismo? Amén. Mira, 7 capítulos de Levíticos, todo acerca de sacrificio. ¿Y ustedes pensaban que era aburrido? No, estamos apenas empezando con este libro tan glorioso, lleno de cosas aplicables a nuestra vida hoy día. Amén. Voy a pedirle a la banda que vuelva. Vamos a abrir los altares para que ustedes puedan venir y traer sus gracias, su lo siento, su perdón y su petición al Señor, y traer sus ofrendas para elevarlos al Señor esta mañana. Cristo, pedimos que usted venga y entre en este lugar, que tome su lugar en su asiento, en su trono sobre las alabanzas de tu pueblo, como dicen los proverbios, Señor. Que seas elevado por toda circunstancia, elevado sobre todo queja, elevado sobre todo placer en nuestra vida, Señor. Cristo, hoy día traemos todo nuestro perdón, nuestra gratitud y nuestras peticiones delante de ti, como una ofrenda y sacrificio, Señor. Porque tú mereces todo. Nuestro placer, mereces todo nuestro querer y mereces todo nuestra alabanza, Señor. Jesucristo sea glorificado en mí y en cada persona aquí, como merece ser glorificado. Y Señor, venimos como seres desesperadas, necesitando de tu señoría en nuestras vidas, de sacrificio de tu sangre que nos cubre, de la redención que solo viene a través de tu Espíritu Santo obrando en nuestra vida, Señor. Así que pedimos que te glorifiques a través de tu Espíritu Santo, cambiándonos más y más, santificándonos más y más, cambiándonos a la semejanza de Cristo, para que el mundo alrededor de nosotros, nuestros vecinos, colegas, familias, vean que tú eres Dios todo glorioso y que en ti hay toda satisfacción de la vida. En ti hay perdón y salvación y redención. Y que incluso en los peores momentos de nuestra vida, tú estás obrando para nuestro bien y el bien de los demás. Y que quieres obrar para el bien de ellos también, y ellos vean la diferencia que hay en nosotros. Señor, que tu gloria sea como el pan fresco cada mañana saliendo de nosotros, que ellos huelan y vean a la persona de Jesucristo en nosotros y quieran también conocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Ven, Señor, sea alabado, reciba las ofrendas de tu pueblo. Es en tu nombre, Jesucristo, que pedimos. Amén. Vamos a abrir los altares y si quieres orar, te vamos a dejar solas, que ores,
que traigas tus ofrendas al Señor. Si quieres que alguien ore por ti, coloca las manos, sí, alguien orará por ti. Este tiempo es para ti y tu Dios.